Audio número 4. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Qué gusto es poder explicarle estos asuntos a usted. Y tal como le anticipé, se trata de un conocimiento muy importante. Son cosas que han estado ocultas por milenios y que ahora usted las va a recibir. Son conocimientos que empoderan, que iluminan. Así que preste mucha atención. Comencemos. La alquimia interna taoísta tiene como propósito supremo permitirle al practicante lograr la inmortalidad del ego. Ya que según esta filosofía, cuando una persona muere, su ego se disuelve, siendo en última instancia, otra vez parte del universo. Ante esta situación los sabios antiguos buscaron cómo crear un cuerpo de ego que trascienda la muerte del cuerpo biológico, logrando así la inmortalidad de su conciencia personal. La alquimia interna es la forma de lograr dicha inmortalidad y consta de crear conexiones bioenergéticas, las que permitirán crear y alimentar un núcleo de energía consciente, al que llaman perla. Con esta perla, luego crearán un cuerpo astral, copia de su cuerpo ego. Si este proceso es bien hecho, será autónomo y persistirá más allá de la muerte física, permitiéndole al taoísta ser libre de conservar su conciencia y recorrer el universo. Ahora bien, ¿cómo esta práctica trascendental se relaciona con los maestros Satori? Pues en mucho. Este proceso alquímico interno, y todo lo relacionado con la perla, es compatible con el uso del núcleo Satori, así como con el despliegue del poder del maestro. De hecho, fue la misma maestra Mariel Rein quien reveló a su futuro anfitrión, Gabriel Rodríguez, sobre la existencia de este entrenamiento alquímico, con el cual preparó a este hombre, durante varios meses, a fin de que pudiera recibir dentro de su propio cuerpo la proyección astral de Kalina Rein. La práctica de la alquimia interna fue también la forma que tuvo Kalina para anclarse a este mundo, de tomar forma y fuerza, hasta lograr ser un ser autónomo e independiente. En este sentido, Mariel usó la alquimia taoísta para crear en la tierra su cuerpo proyectado eterno, tal como los antiguos lo hicieron, para ir a otros rincones del universo. Con la salvedad de una intervención particular, o pequeño cambio final, que Mariel hizo, pues su proyección debía trabajar como walking. En todo lo demás es tal cual el entrenamiento taoísta. Ahora bien, un maestro Satori tiene muchos problemas solucionados. Los más importantes son, primero, que ya recibe un núcleo completamente programado y creado de antemano, listo para su uso. Segundo, que ya posee un alma eterna, por lo cual su trascendencia no es un miedo hacia el futuro. Así que nos enfocaremos en las partes de la práctica taoísta que sean útiles para nuestro caso, las cuales son: 1. La meditación de la sonrisa interior. 2. La conexión de los sentidos con los órganos y estos con el núcleo Satori. Práctica que se conoce como triunfo sobre las tentaciones. La meditación de la sonrisa interior ya fue explicada en el capítulo anterior. Ahora repasaremos las conexiones del sistema bioenergético y el núcleo. Nuestra práctica de conexión se encuentra simplificada. Pero no es por pereza, sino porque en realidad, cuando el núcleo Satori se instala, por sí mismo realiza todas estas conexiones. Sin embargo, considero importante que el maestro Satori sea consciente de este proceso y pueda así observar su propia evolución anímica, así como aprender lo necesario para aconsejar a sus Kohayo clientes. Ahora le explicaré la relación entre los 5 sentidos, los órganos y las emociones. Lo más importante a tener en cuenta es que son los órganos biológicos, los productores de energías emocionales, y que según se encuentren, más menos positivos o negativos, sanos o enfermos, producirán emociones de esas cualidades también.
Las emociones no están en la mente. Están distribuidas en el cuerpo, producidas por los órganos y administradas por el sistema energético. La mente, o cerebro, solo interpreta y le da significado a esas energías. En un sentido intelectual. Aquí haré un pequeño apartado de conceptos importantes. Primero, los 3 cerebros. El ser humano cuenta con 3 cerebros. Esto es ciencia. Ya ha sido médicamente comprobado. Lo que el taoísmo siempre supo. Estos 3 cerebros son tales, porque poseen toda una estructura neuronal especializada. Esas neuronas procesan y administran información de naturaleza física, emocional y mental. Y como cerebros, toman decisiones autónomas sobre cómo reaccionar o comportarse, según la información que reciben. Segundo, los 3 Tantien. Estos 3 cerebros tienen sus núcleos energéticos. ¿Cuáles son los 3 Tantienes? El inferior, con base en el cerebro intestinal, procesando el mundo de estímulos físicos. El medio, con base en el corazón, procesando energías y estímulos de carácter emocional. Y el superior, con base en el cerebro, procesando información intelectual o mental. Tercero, los 3 cuerpos energéticos. Estos cerebros y núcleos se corresponden con los 3 cuerpos energéticos, el etérico, emocional y mental, como cuerpos de conciencia. Dichos cuerpos distribuyen y asimilan información en la totalidad del sistema. En un maestro Satori, estos Tantien tienen que estar en armonía y equilibrio, para así poder percibir, interpretar y reaccionar o actuar de la manera más apropiada. El núcleo Satori se aloja naturalmente en el Tantien inferior, que en la práctica de los taoístas, alojaría a la perla de conciencia que ellos crean por medio de un arduo entrenamiento. Es interesante notar que en las prácticas mágicas de todo el mundo, siempre se ha considerado de que la mujer posee mayor poder mágico que el hombre, por el hecho de poseer útero, el cual se comporta no solo como un órgano creador de vida, sino también como un poderoso acumulador de energía, la cual puede ser usada en fines mágicos. En los maestros Satori, el núcleo es ese centro creador de vida y poder mágico, devolviendo el balance entre ambos géneros, que siglos atrás se había perdido. Ahora volviendo a la práctica de la conexión energética, la relación entre los sentidos y los órganos es la siguiente. Los órganos son alimentados por la información recibida a través de las aberturas, que tienen contacto con el mundo externo. Y esto es de suma importancia, pues así comprendemos que todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, probamos, tiene un impacto directo sobre los órganos y su salud energética. Lo que digo, tiene en las investigaciones del doctor japonés, Masaru Emoto, un ejemplo espectacular, ya que él ha demostrado por medio de fotografías con microscopios que la estructura física del agua es transformada por acción directa de la información que recibe, sea por medio de sonidos, palabras escritas, símbolos o imágenes. Si tenemos en cuenta que nuestro cuerpo es más del 70% agua, esta revelación es tremendamente importante. Somos agua, somos luz, somos electromagnetismo. Los taoístas nos enseñan que cada sentido alimenta a un órgano determinado, siendo la relación la siguiente. 1. Oídos se conectan con los riñones. 2. Lengua con el corazón. 3. Ojos con el hígado. 4. Nariz con los pulmones. 5. Boca con el vaso. En el siguiente audio, estudiaremos más profundamente cómo se conecta el circuito bioenergético para lograr la alquimia interna de las energías emocionales. Gracias por estar. Audio número 5. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Hola,
Llegó el momento de conocer el mecanismo de la alquimia interna taoísta. Seguramente este sea un audio que querrá repasar varias veces, para luego aplicarlo en su práctica meditativa. Comencemos. El triunfo sobre las tentaciones. Práctica meditativa para la conexión de las aberturas y los órganos. La forma de conectar con cada uno de ellos se ha revelado en la práctica de la sonrisa interior. Al observarlos, al enfocarnos con nuestra imaginación en cada uno de ellos, se produce la conexión energética. A modo de ejemplo, repasaremos cómo se conectan los oídos con los riñones. Nos concentramos en nuestros oídos. Sienta la energía que poseen y cómo ella se mueve como una pequeña espiral. Si se le dificulta sentirlos, dé unos suaves toquecitos con su dedo en cada uno de ellos, con los ojos cerrados. Ello le hará más consciente de sus oídos. Una la espiral de energía que lleva desde los oídos, en cada uno de los riñones. Luego forme una esfera de energía en el perineo, que es el punto de recogida de los riñones. Haga girar la esfera, a fin de atraer hacia ella las energías de los riñones y los oídos. Finalmente, enlace la energía del perineo con el núcleo satori, a fin de que el punto de recogida descargue esas energías en el núcleo. Ahora que el circuito oídos, riñones, punto de recogida y núcleo satori se encuentra hecho, proceda con cada uno de los otros sentidos y órganos. Cada órgano tiene un punto de recogida cercano. Oídos, riñones, perineo. El perineo es el punto medio, entre el ano y los genitales, en la zona de entrepiernas. Lengua, corazón, punto de recogida, se encuentra en el centro del pecho, cerca de la zona baja del corazón. Ojos, hígado. Punto de recogida, debajo del hígado, por su zona media. Nariz, pulmones. Punto de recogida, debajo del pulmón izquierdo. Boca, vaso. Punto de recogida en el ombligo. Estando todos estos puntos de recogida conectados al núcleo satori, puede ejercitar el mover las energías del núcleo por la órbita microcósmica. Básicamente es como disponerse a sanar, activando el núcleo, pero en lugar de proyectar su energía hacia afuera, la hace circular por todo su cuerpo. La órbita microcósmica es el recorrido ascendente de las energías por la espalda, descendiendo por el frente. Luego baja por la parte posterior de las piernas y sube por la parte frontal de las piernas. En la práctica, usted podrá observar por medio de su clarividencia o vista astral, mucho más que esto. Porque hay otros canales y circuitos de energía que no he mencionado, y por los cuales la energía fluirá de manera inteligente. A modo de guía básica, mencionaré a continuación las relaciones entre órganos y emociones. 1. Abertura, ojos. Órganos, hígado y vesícula. Emoción positiva de amabilidad. Emoción negativa de ira. Cualidad psicológica de control y decisión. 2. Abertura, lengua. Órganos, corazón e intestino delgado. Emoción positiva de amor y justicia. Emoción negativa de odio e impaciencia. Cualidad psicológica de calor, vitalidad, excitación. 3. Abertura, boca y labios. Órganos, vaso, estómago y páncreas. Emoción positiva de rectitud y benevolencia. Emoción negativa de preocupación y ansiedad. Cualidad psicológica de integración, estabilidad y equilibrio. 4. Abertura, nariz. Órganos, pulmones e intestino grueso. Emociones positivas, alegría y franqueza. Emociones negativas, tristeza y depresión. Cualidades psicológicas, fuerza de voluntad. 5. Abertura, oídos. Órganos, riñones y vejiga. Emoción positiva, ánimo.
Emoción negativa, miedo, estrés. Cualidad psicológica, ambición. Como vemos, las emociones, la conducta, las virtudes y los vicios, así como el tipo de creencias con las que se interpreta la realidad, no son productos azarosos. La personalidad humana es un delicado sistema de ecualización de características, que tienen su panel de control en el estado de los órganos y lo que estos producen. Es claro que esto es una simplificación, pues en realidad, la personalidad humana se encuentra constituida por muchos otros factores y sistemas. Pero los que hemos visto son clave. Por ello, los taoístas dicen que observar y controlar las energías de este sistema nos permite triunfar sobre las tentaciones, o sea, el deseo compulsivo de alimentarnos del mal. Las tentaciones que se vencen al conectar y armonizar los órganos son: 1. Oído y riñones. Tentaciones auditivas, en la forma de chismes, música perturbadora, comentarios y relatos negativos, bizarros, alarmantes, etc. 2. Lengua y corazón. La tentación de hablar sin sentido, el chisme, las mentiras, el maldecir, etc. 3. Ojos e hígado. Tentaciones visuales, en la forma de toda presentación sea real o fingida, como cine, televisión, noticieros, que son perturbadores, malignos, bizarros, etc. 4. Nariz y pulmones. Tentaciones olfativas, que en muchas personas pueden llevar a la búsqueda de placeres y vicios. 5. Boca y vaso. Tentaciones de la gula, o sea, el comer de manera extrema o no, desorden alimentario, adicciones a ciertas sustancias y alimentos, etc. Por último, es importante destacar que la práctica taoísta es mucho más compleja en todo sentido. Sin embargo, para el maestro Satori, estos aspectos se simplifican, sea por acción del núcleo Satori o porque no necesitamos trabajar ciertos aspectos. Por ejemplo, no necesitamos conocer la relación propia de la alquimia interna, de cómo los 5 elementos básicos del universo se relacionan entre sí. Pues la sanación se realiza por medio de la acción inteligente del núcleo Satori. Pero en el caso de los taoístas, deben tener certero conocimiento de cómo estas fuerzas se potencian o merman entre sí, dónde están alojadas, sus características y efectos, a fin de diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado, quitando, añadiendo o mezclando energías de los diferentes órganos y estructuras del cuerpo. Sin embargo, nada impide a un maestro Satori adquirir el conocimiento sobre dichos procesos y características, que enriquecerán su comprensión del universo humano. Toda energía puede ser percibida desde cualquiera de los sentidos. Y así descubrir que toda energía tiene una emoción particular, una forma, un color, un olor, una temperatura, un sonido, una sensación física, una textura, un tamaño, un sabor, una dirección. A modo de ejemplo, solo mencionaré las cualidades de la energía positiva del hígado. Emoción, amabilidad. Forma, redondeada suave. Color, verde suave. Olor, dulce intenso. Temperatura, cálida agradable. Sonido, melodioso. Sensación, acariciante. Textura, blanda. Tamaño, suavemente expansiva. Sabor, dulce. Dirección, envolvente. Si desea conocer en profundidad la alquimia interna taoísta, por favor consulte la obra del maestro Mantak Chia, titulada La fusión de los 5 elementos. Para finalizar este audio, quiero mencionar que en la obra de la maestra Bárbara Brennan, llamada Manos que curan, ella realiza un fantástico análisis de las formas que adquieren los campos bioenergéticos o auras, así como estrategias de interacción que las diferentes personalidades tienen entre sí. Básicamente ella ha clasificado estos patrones de conducta del aura
en los siguientes: esquizoide, oral, psicopático, masoquista y rígido. También nos describe cómo estas estructuras enfermas se originan a raíz de traumas, en etapas clave del desarrollo de la personalidad. Describe la conducta compulsiva que promueven, su relación con la sexualidad, así como las reglas o patrones mentales que sostienen. Sean estos a modo de exigencias, quejas, negaciones, justificaciones y necesidades psicológicas. No vamos a desarrollar este apasionante tema aquí, porque en realidad es tan rápido, exitoso y contundente el tratamiento que un maestro Satori aplica, que hace vano estos extensos estudios. Pero como le dije, nada le impide conocerlos. En el siguiente audio, le presentaré un aspecto apasionante y único del Reiki Satori, linaje astral. El trabajo con guías de luz. Hasta pronto. Gracias por estar. Audio número 6. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Hola. Una de las claves que caracteriza al Reiki Satori, linaje astral, es el trabajo con un ayudante astral. Sabemos que trabajar en tareas espirituales, solicitando o contando con la ayuda de seres de luz, ángeles o divinidades, es algo que se ha dado en muchas prácticas espirituales a través de la historia. Sin embargo, creo que la forma en que nosotros lo hacemos es mucho más poderosa y personal. En el sentido que no trabajamos con cualquier ser, con cualquier ángel, con cualquier divinidad. Así como también la relación que se establece entre maestro y ayudante astral es por mucho más familiar y cercana de lo que se podría pensar. No quiero que piensen que menosprecio a otros que trabajan con seres de luz. No se trata de eso. Se trata de señalar lo que hace a nuestro trabajo tan especial. Entre estos puntos clave, podemos mencionar: 1. El maestro Satori trabaja en plena proyección astral. 2. La comunicación con su ayudante astral es cara a cara. 3. El ayudante colabora por voluntad propia, por amor. 4. El ayudante tiene que tener cualidades elevadas. 5. Es capacitado para actuar como tal. 6. También es iniciado como maestro Satori. De esta manera, el asistente astral se transforma en guía y clave de evolución, así como en una pieza clave en la salida de los sistemas Matrix. La proyección astral. Como hemos señalado antes, un maestro Satori realiza la mayoría de sus actividades espirituales en plena proyección astral. Es esta habilidad la que le permite tener contacto con la realidad de otros planos y mundos, así como la oportunidad de conocer y relacionarse con muchísimos seres, sean humanos o no. Por regla general, el maestro Satori tendrá como espacio habitual de trabajo la zona de tiempo real, que es la contrapartida energética del mundo físico terreno, y el plano del mundo entre mundos, que es una dimensión muy particular, que actúa como frontera y pasadizo entre diversas dimensiones y mundos. De allí su nombre. Estos son temas que analizaremos más adelante. La comunicación astral. La comunicación astral es clave para un maestro Satori. Por ello le dedicamos gran parte del entrenamiento dentro de la escuela Satori. El núcleo es el factor desencadenante o potenciador de las habilidades de comunicación astral, ya que al sanar, sintonizar y potenciar los sentidos astrales de la vista, oído, tacto, gusto, olfato. Así un maestro podrá percibir y observar ambientes de otros planos de realidad. La manera o eficacia de esta comunicación varía de maestro en maestro, sobre todo en sus etapas iniciales, respondiendo a facilidades previas, configuración bioenergética y entrenamiento.
pero se espera que todos puedan ver y escuchar a sus guías, así como poderlos tocar y sentir. Estrategias en la comunicación espiritual. En la búsqueda de guía y contacto con una inteligencia superior, en otros planos de realidad, hay muchos caminos para elegir. Para simplificarle la comprensión de estas formas de comunicación, es que analizaremos las más importantes, así como sus ventajas y diferencias. 1. Consejeros internos. 2. Canalización telepática. 3. Incorporación. 4. Proyección astral. Empecemos analizando a los consejeros internos. Esta técnica fue desarrollada por José Silva, creador del maravilloso entrenamiento del método Silva de vida. Sus enseñanzas y técnicas son muy importantes en nuestra práctica y entrenamiento. Por supuesto, adaptadas a las habilidades y necesidades de un maestro Satori. Sin dudas, este entrenamiento, de tan solo 20 días, tiene la capacidad de llevar a una persona sin habilidades ni conocimientos, a lograr maravillas por medio de sus facultades psíquicas. Pero, lo que para mí es más relevante, es el hecho de enseñarle a la persona a crear y comunicarse con sus consejeros interiores. La diferencia entre un consejero y un guía o ser astral es que los consejeros son entidades de conciencia creadas por la propia persona. En cambio, un guía astral es un ser que existe y vive en otro plano de realidad, totalmente independiente al ego de la persona. Los consejeros son literalmente la manifestación corporizada, en el espacio de la conciencia personal, de los diferentes aspectos de su propia conciencia. Lo que quiero decir es que usted puede crear un ser o persona que se manifestará como tal, en un espacio de realidad que existe dentro de usted. Comprendo que este punto es confuso, pero lo importante es destacar que no se trata de una inútil imaginación, sino que el cuerpo humano contiene espacio de conciencia astral. En él se pueden manifestar creaciones de casas, laboratorios, paisajes, así como manifestar seres de toda clase. Allí esos seres son reales, pero existen porque usted les dio vida y sustancia. De hecho, en el caso de sus consejeros, son manifestaciones cuya identidad y nivel de conciencia será la que usted posee. Puede crear seres que reflejen su más alto nivel de conciencia. Seres que solo manifiesten su mundo emocional o mental. O hasta puede crear una representación de alguna etapa de su vida o un trauma o conflicto. Interesante, ¿verdad? Lo que le estoy anticipando son trabajos más avanzados, donde usted podrá tratar cara a cara con los diferentes aspectos que constituyen su personalidad. Y es parte del trabajo de autoconocimiento y evolución espiritual. Bien, volviendo al tema de los consejeros. La idea es crear dos seres, uno femenino y el otro masculino, que puedan manifestar su más elevada conciencia, su más divina inteligencia y amor. Estos dos sabios consejeros serán reales en su mundo interno. Y con la ayuda que le van a brindar, podrá adquirir mucho conocimiento, resolver problemas, perfeccionarse, mejorar y crecer en todo sentido. Esta dualidad es así, porque en la práctica, algunos temas o situaciones son mejor resueltas por un género que por el otro. También debe saber que la apariencia de los consejeros puede ser cualquiera. Siempre y cuando usted se sienta cómodo con sus presencias, está bien. Puede lucir como un personaje histórico, religioso, como un personaje del cine o de ficción. Puede ser igual a una persona viva o fallecida. En todo caso, la forma que adoptan no tiene relación alguna con las personas o personajes de los cuales copia sus apariencias. Sus personalidades son solo contenido exclusivo de su propia conciencia y de nadie más. Pero lo que para mí es aún más importante es el hecho de que estos consejeros son la antesala a entrar en contacto con el astral que existe por fuera de usted. Son la puerta hacia el universo y un puente entre su mundo interno y el externo.
De la mano de sus consejeros, podrá aprender a proyectarse fuera de su cuerpo físico, podrá aprender a crear espacios de realidad astral, y podrá encontrar guías y seres sabios en el astral externo. Los consejeros internos son el enlace entre la divinidad que existe en usted y la que se encuentra en los reinos de luz. A diferencia de un guía externo, el consejero es para su uso personal. Pero nada impide que otros seres o videntes puedan entrar en contacto con ellos, si eso es apropiado. Más adelante, le enseñaré cómo materializar a sus consejeros y comunicarse con ellos. Como un importante paso hacia la maestría Satori. Pero antes, en nuestro siguiente audio, analizaremos otras formas de comunicación astral. Gracias por estar.